Imagina esto. Estás en Buenos Aires, en la semifinal del Mundial de Tango. Hay 50.000 personas mirándote. Tu pareja y tú llevan solo 5 meses practicando, 6 horas al día, mientras que los demás competidores llevan en promedio unos 15 años juntos. Y justo antes de salir al escenario, en lugar de pánico, lo que piensas es, ¿qué estaría haciendo ahora si no hubiera dejado mi trabajo hace más de un año? Y es que esa es la historia real que cuenta el autor de la fuente que vamos a analizar hoy. Es como la culminación de un viaje que lo llevó de trabajar 14 horas al día por $40,000 al año a trabajar solo 4 horas por semana ganando $40,000 al mes. Y ojo, la clave de la historia no es que se hizo multimillonario. Hoy nos vamos a meter de lleno en las ideas de la semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss, y no como una reseña, sino más bien como una inmersión en la filosofía que propone. Una que busca, redefinir por completo nuestra relación con el trabajo, la riqueza y el estilo de vida. Exacto. La misión de este análisis es entender la mentalidad de lo que él llama los nuevos ricos. Es, digamos, un grupo de personas que, según la fuente, ha decidido dejar de jugar con las reglas de siempre. Ya sabes, eso de trabaja 50 años y después, si puedes, disfruta. Ellos buscan crear estilos de vida lujosos, pero en el presente, priorizando dos cosas que se nos suelen escapar: el tiempo y la movilidad. Bueno, pues vamos a desempacar esto. Porque la premisa central, esa de que no se trata de tener $1,000,000, sino de vivir como si los tuvieras, es muy atractiva. Pero también, no sé, suena casi demasiado bueno para ser verdad. Para empezar, el libro plantea un contraste muy fuerte entre dos mentalidades. Por un lado, los que llama aplazadores, que básicamente somos la mayoría, sacrificando el presente por un futuro que ni siquiera es seguro. Y por otro, estos nuevos ricos. La diferencia que plantea el texto es fundamental, sí. El aplazador quiere trabajar para sí mismo, o sea, ser su propio jefe. El nuevo rico quiere que otros trabajen para él, o mejor dicho, que los sistemas trabajen para él. El aplazador sueña con jubilarse joven, para, no hacer nada. El nuevo rico no quiere dejar de ser productivo, sino que busca intercalar mini jubilaciones a lo largo de su vida. Esa distinción me parece poderosa. El libro dice que el aplazador quiere comprar todo lo que desea tener, mientras que el nuevo rico quiere hacer todo lo que desea hacer y ser todo lo que desea ser. Pero a ver, seamos honestos. Para hacer muchas de esas cosas como navegar por el mundo, pues primero necesitas tener el barco, ¿no? ¿Dónde está la línea? Es una excelente pregunta, y toca el núcleo de la filosofía. La fuente no dice que los objetos sean malos, para nada. La diferencia está en el propósito. Para el aplazador, tener el auto de lujo es el fin. Para el nuevo rico, el auto es una herramienta para, no sé, recorrer la costa de Italia. El foco no está en la posesión, sino en la experiencia que esa posesión te permite tener. Se trata de definir la vida que quieres y luego ver qué herramientas necesitas, en lugar de solo acumular por acumular. Entiendo. Es un cambio de perspectiva. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque las divisas de estos nuevos ricos no son solo el dinero. Las más importantes, dice, son el tiempo y la movilidad. Exacto. Y para unir esos conceptos, el texto introduce una idea clave: el multiplicador de libertad. La idea es que el valor de tu dinero no es absoluto. $1 vale muchísimo más si tienes control total sobre qué haces, cuándo, dónde y con quién lo haces. El libro da un ejemplo que parece de película. Una familia francesa, Julie y Marc, que navegaron 15.000 millas alrededor del mundo con sus 3 hijos. Un viaje de 15 meses y que, según el autor, les costó menos que vivir en París. Bien, ese es el multiplicador en acción. Al no tener una ubicación fija, sus gastos se transformaron. Ya no pagaban un alquiler carísimo en París, sino costos de muelle mucho más bajos en lugares exóticos. Su dinero de repente rendía 3 o hasta 10 veces más. El punto no es que todos tengamos que comprar un velero, claro. Es ilustrar que la riqueza absoluta es menos importante que la riqueza relativa, o sea, tu dinero combinado con tu libertad. Bien. Una vez que entendemos esta filosofía de fondo, la pregunta es obvia. ¿Y cómo se llega ahí? Supongo que aquí es donde entra el método que propone. Ese acrónimo de 4 letras. DEAL.
L. Precisamente. DEAL son las siglas de definición, eliminación, automatización y liberación. Es la receta para pasar de la teoría a la acción. Empecemos con la D de definición, que es, bueno, redefinir el juego y cuestionar nuestras propias limitaciones. Hay un principio aquí que me llamó mucho la atención. Dice, hacerlo insensato es más fácil que hacerlo sensato. A ver, entiendo la lógica de que hay menos competencia en la cima, pero suena un poco a eslogan para vender libros. En la práctica, ¿cómo se aplica esto si alguien empieza desde cero, sin capital ni contactos? La objeción es totalmente válida, y el libro lo mira desde un ángulo psicológico. La lógica es que el 99% de la gente compite por metas realistas. La competencia por un aumento del 10% es feroz. Pero ¿cuánta gente se atreve a proponer un proyecto que podría quintuplicar los ingresos de un departamento? Una meta enorme, casi insensata, genera una adrenalina y un entusiasmo que las metas mediocres no pueden igualar. Y esa energía, según el autor, es el verdadero capital inicial. Una meta modesta, pues, no inspira a nadie, ni siquiera a uno mismo. Y para definir esas metas tan ambiciosas, propone una herramienta que llama onirograma. Suena como una lista de deseos con esteroides. Pero, ¿qué evita que se quede solo en una fantasía? La clave está en el segundo paso del ejercicio. Primero, sí, es soñar sin límites. Define 5 cosas que quieres tener, como un Aston Martin, ser, como un gran cocinero, y hacer, como visitar Japón. Y aquí se permiten excentricidades. El libro menciona correr sobre un avestruz. Correr sobre un avestruz. De acuerdo, el punto es no limitarse. Exacto. Pero aquí viene lo que lo ancla a la realidad. Después de listar los sueños, tienes que investigar y calcular el costo mensual de cada uno. Y esto es transformador. De repente, el Aston Martin no cuesta $500,000, sino quizás $3,000 al mes en un leasing. El viaje a Japón no es un costo prohibitivo de $10,000, sino $800 al mes si lo ahorras por un año. Al sumar estos costos, conviertes un sueño vago en una cifra concreta, tu ingreso mensual objetivo. La vida de millonario deja de ser abstracta y se convierte en una meta financiera que muchas veces es sorprendentemente alcanzable. Entendido. Entonces, una vez que tienes esa meta audaz, ese onirograma con un costo mensual claro, el obstáculo es, ¿de dónde saco el tiempo para perseguirlo? Supongo que ahí entra la E de eliminación. Exactamente. La eliminación es liberarse de lo inútil para enfocarse en lo importante. Y se basa en 2 principios. El primero, la ley de Pareto, el famoso principio 80-20. O sea, que el 80% de los resultados viene del 20% de las causas. El autor lo aplicó a su negocio de suplementos, ¿verdad? Descubrió que el 95% de sus ingresos venía de solo el 20% de sus clientes. Sí, y al mismo tiempo que otro 20% de sus clientes, los más problemáticos, le consumían el 80% de su tiempo. La conclusión, aplicando el principio, fue despedir a esos clientes problemáticos. Suena liberador, pero también aterrador. Para alguien que empieza, la idea de despedir a un cliente, a cualquier cliente, debe ser paralizante. ¿La fuente dice algo sobre cómo superar ese miedo? Es un punto clave, ¿sí? No sugiere hacerlo a ciegas. La idea es analizar los datos fríamente. ¿Cuánto tiempo, energía y estrés te cuesta ese cliente comparado con lo que te paga? El cálculo muchas veces revela que estás perdiendo dinero en costo de oportunidad. El tiempo que usas en apagar incendios con ese cliente, podrías usarlo para encontrar 2 clientes buenos. El resultado para él fue duplicar sus ingresos de $30,000 a $60,000 al mes y reducir sus horas de 80 a 15 por semana. El segundo principio es la ley de Parkinson. El trabajo se expande para llenar el tiempo disponible. Es el clásico ejemplo del informe. Si tienes una semana, lo haces la noche anterior. Pero si te lo piden en 2 horas, de alguna manera, lo consigues. Es exactamente eso. La propuesta es ponerse plazos cortos, artificiales, para forzarte a hacer solo lo esencial. Y esto se conecta con otra idea radical del libro, la dieta hipoinformativa, que es básicamente ignorar información irrelevante y agrupar tareas como revisar el email. En lugar de cada 5 minutos, hacerlo 1 o 2 veces al día.
Cada interrupción, según los estudios que cita, puede costar hasta 45 minutos de reconcentración. De acuerdo. Ya definimos metas y eliminamos distracciones. El siguiente paso es la A, de automatización. La automatización se enfoca en crear lo que el autor llama una musa, un negocio que genera ingresos de forma automática, o con la mínima intervención, permitiendo que el dueño se salga del flujo de operaciones. La meta es ser el propietario de los trenes, no el que se asegura de que salgan a tiempo. ¿Y cómo se empieza a construir eso? Suena como el paso más complicado. Un paso fundamental que se propone es la subcontratación, el outsourcing. Y no solo para empresas grandes. La fuente cuenta un experimento fascinante del periodista A.J. Jacobs. Decidió subcontratar su vida a un equipo de asistentes virtuales en la India. Les pidió que investigaran para sus artículos, que pagaran sus recibos. Espera, creo que he leído sobre esto. Lo más increíble es que les llegó a pedir que se preocuparan por un negocio en su nombre. ¿Y cuenta que funcionó? Que se relajó porque sabía que alguien más ya se estaba encargando. Le pagó a alguien para que se estresara por él. Suena a genialidad y a ciencia ficción al mismo tiempo. Totalmente. Y aunque el ejemplo es extremo, el punto que se extrae es más práctico. Se trata de entrenarse para delegar resultados, no tareas. Incluso, un empleado puede contratar a un asistente virtual por unas pocas horas para delegar tareas secundarias. Es como un entrenamiento a pequeña escala, para aprender a dirigir, a comunicar y a medir resultados. Habilidades clave para construir una musa. Y finalmente, llegamos a la L. Liberación. Una vez que el sistema funciona, necesitas poder disfrutarlo. El objetivo es romper las cadenas que te atan a un solo lugar. Y curiosamente, esto no significa dejar tu trabajo de inmediato. El libro dedica un capítulo entero a cómo negociar el teletrabajo. Es curioso leerlo ahora, después de la revolución del trabajo remoto que hemos vivido. Parecía profético en su momento. Sin duda. Detalla el caso de un personaje, Sherwood, que lo hace de forma muy astuta. Primero, aprovecha una enfermedad para trabajar desde casa y demostrar un pico de productividad. Luego, propone una prueba de un par de días a la semana remotos, y en esa prueba se asegura de que esos sean sus días más productivos, creando un contraste innegable para su jefe. La clave que se destaca es enmarcarlo como un beneficio para la empresa. Seré más productivo y les ahorraré espacios y trabajo desde casa. Se trata de hacer que la decisión sea fácil para la gerencia, basándose en resultados. Una vez que los resultados hablan, se expande gradualmente hasta lograrlo a tiempo completo. Pero también menciona un enfoque mucho más radical, el de pedir perdón, no permiso. Sí. El caso de Dave, un empleado de HP. Sin decirle a nadie, se mudó a China y redirigió las llamadas de soporte técnico a su teléfono allí. Nadie en la empresa se dio cuenta durante meses. Es una audacia increíble, pero demuestra el punto. El trabajo es una actividad, no un lugar. Una vez lograda esa movilidad, llegamos al concepto final, la mini jubilación. Exacto. En lugar de esperar a los 65 para una gran jubilación, la idea es tomar pausas prolongadas de 1 a 6 meses a lo largo de la vida. Usar ese tiempo y movilidad para viajar, aprender un idioma, dominar una habilidad. No es posponer la vida, es vivirla en episodios intensos. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? La propuesta de esta fuente no es un simple truco para trabajar menos. Es un manifiesto para diseñar una vida con más intención, para cuestionar esa idea de que estar ocupado es sinónimo de ser productivo. Diría que el cambio más profundo es pasar de la eficiencia, que es hacer bien las cosas, a la efectividad, que es hacer las cosas correctas. La propuesta es ser brutalmente selectivo, eliminar lo innecesario, automatizar lo posible y liberarse de las ataduras geográficas para vivir esas experiencias que la mayoría pospone para algún día que nunca llega. Nos deja con una idea bastante provocadora para reflexionar. El texto sugiere que el mayor riesgo no es el fracaso de un nuevo proyecto, sino el arrepentimiento por no haber hecho nada. El miedo a lo que podría pasar nos paraliza más que cualquier fracaso. Exacto. Al final, la pregunta que la fuente deja flotando en el aire podría ser esta. Si miramos hacia atrás dentro de 10 o 20 años, ¿cuál será el verdadero costo?
¿El de haber intentado un experimento de vida audaz, aunque no saliera perfecto? ¿O el de nunca haberlo intentado, quedándose para siempre con la duda de lo que pudo haber sido?